Bien, devs, vamos a continuar con las clases. En esta ocasión vamos a comenzar con la programación orientada a objetos, conocida como PO. Y en esta clase veremos la teoría, un poco de teoría y veremos práctica, ¿vale? Entonces vamos a partir con un poco de teoría sobre la programación orientada a objetos, en donde podemos considerar que la PO es un paradigma de programación en la cual se utilizan objetos y clases para estructurar el software de una manera que sea más flexible, que sea más escalable y fácil de entender. En C#, como en muchos otros lenguajes de programación, la programación orientada a objetos es fundamental y se utiliza para modelar entidades del mundo real, sus propiedades, las interacciones entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender los conceptos clave de la programación orientada a objetos, que vienen siendo las clases y los objetos, ¿vale? Aquí tenemos clases y objetos, y entonces vamos a ver uno a uno. Bien, en cuanto a las clases, podemos decir que son plantillas o imagínate que son moldes para crear objetos. Estas clases definen propiedades, en este caso pueden ser atributos y comportamientos, pueden ser por ejemplo métodos. Piensa en las clases como un boceto o un diseño. En cuanto a los objetos, podemos decir que los objetos son instancias de las clases, es decir, nosotros tenemos una clase y creamos una instancia de nuestra clase. Si consideras a una clase como un plano, un objeto sería, imagínate, una casa construida a partir de ese plano. Cada objeto tiene sus propios conjuntos de propiedades y métodos definidos por su clase. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco en una práctica más adelante. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que se entienda esto de clases y objetos, porque es muy importante, ya que C# está muy apegado a este tipo de programación. Prácticamente cualquier cosa que veas en C# utiliza clases y objetos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de los que comúnmente encontramos en la web, puede ser en un libro, puede ser un artículo, en un blog, etcétera, etcétera. Vamos a partir creando una clase persona, ¿ok? Vamos a desarrollar un ejemplo sencillo que ilustre cómo definir una clase y crear objetos de esa clase en C#, naturalmente. Y vamos a utilizar, como les decía, una clase persona para representar a una persona, ver sus propiedades básicas, como por ejemplo puede ser de una persona el nombre, la edad, fecha de nacimiento, y podemos incluirle por ejemplo algún método, no sé, puede ser saludar, caminar, levantarse, sentarse, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a definir la clase persona con dos propiedades. Una va a ser con el nombre y la edad. Además le vamos a incluir unos métodos, o por lo menos un método, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Bien, entonces vamos a partir un poquito acá escribiendo nuestra primera clase en C#. Seguramente ustedes, o a lo mejor ya varios de ustedes, han practicado y tienen un nivel avanzado, intermedio, inicial de C#. Seguramente estas clases algunos no los vayan a tomar, pero sé que muchos están iniciando también este lenguaje de programación y es importante que veamos lo más esencial para que podamos crear nuestra herramienta final. Entonces vamos a definir nuestra clase persona. ¿Cómo se hace una definición de la clase? En este caso podemos escribir public. ¿Por qué public? Public porque nosotros vamos a definir, por ejemplo, una definición del accesor de nuestra clase. En este caso, si ustedes observan acá, yo estoy, vamos a ver arriba, dentro de lo que es una clase, ¿vale? Por eso me marca error. Entonces yo voy a compactar esta parte de aquí, ahí, y me voy a ir hasta el final de la llave. Pueden ustedes observar que yo estoy en esta segunda llave. De hecho, aquí muy importante, por ejemplo, para que no se pierdan, ustedes revisen que tenemos tres llaves. La primera, que es el namespace, la ubicación física y estructura de nuestros archivos. Tenemos la clase principal y tenemos nuestro primer método. Entonces, fuera de la primera clase nosotros podemos crear más clases. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una clase nueva y le vamos a poner public para crear instancias de nuestra clase. Le vamos a llamar class y esta será la sintaxis inicial. El tipo de accesor de nuestra clase, en este caso es public, y la palabra reservada class, que en este caso nuestra clase se va a llamar persona, como les decía, y necesitamos abrir llaves, ¿vale? Entonces hasta aquí ya estamos creando nuestra primera clase persona. Listo, entonces como les decía,
Nuestras clases van a tener propiedades y van a tener métodos. Entonces nuestros métodos, digamos que vienen siendo como funciones dentro de nuestra clase, e imagínate que las propiedades van a ser, por ejemplo, el nombre, la edad, los apellidos, no sé, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces una persona, las propiedades que pueda tener, nosotros podemos enumerarlas aquí. Entonces, para poder crear una propiedad de mi clase, de hecho aquí el IntelliSense ya me lo está diciendo, pero en este caso lo que está sugiriendo aquí el IntelliSense es que creemos un constructor de nuestra clase, pero no lo vamos a ver por ahora. Simplemente vamos a crear nuestras primeras propiedades. Entonces acá sería propiedades de la clase, en este caso de la clase persona. Así que para definirlo vamos a hacer public, vamos a definir el tipo de dato que va a almacenar nuestra propiedad, en este caso va a ser string, y le vamos a llamar nombre, ¿vale? Aquí en C# es importante que nosotros definamos los getters y los setters de nuestra propiedad. ¿Qué significan getters y setters? Bien, los getters y setters nos permiten asignar un valor a nuestra propiedad y obtener el valor de esa propiedad. De tal manera que nosotros, para lograr eso, tenemos que abrir llaves después. De hecho, si yo pongo un espacio, pueden notar que ahí el IntelliSense ya me lo está sugiriendo. Yo simplemente puedo darle tab y ahí ya se autocompleta el código. De esta manera ustedes pueden reconocer este getter que está abreviado y este setter que también está abreviado, y estos dos nos van a permitir con el get obtener valores, mejor dicho el valor de esta propiedad, y setear o asignar un valor a este nombre, que en este caso es la propiedad de nuestra clase persona. Otra forma de definir una propiedad, en este caso puedes escribir la palabra reservada prop y pulsar la tecla tab. En este caso el IntelliSense, aquí nuestro editor, automáticamente digamos sugiere de alguna manera myProperty como el nombre de la propiedad, pero ustedes pueden cambiarlo con el tab. Noten ustedes que ahorita está seleccionando el tipo de dato. En este caso yo le voy a poner int, así lo voy a dejar, y me voy a brincar con el tabulador hacia myProperty para cambiar el nombre de la propiedad. Pulso tab y ahí le voy a poner, por ejemplo, edad. Listo, ahí ya tengo mi segunda propiedad. Entonces con esas dos propiedades vamos a dejarlo. Ahora vamos a definir los métodos de la clase. Voy a hacer un espacio para que se vea mejor, y en este caso vamos a agregar nada más un método para practicar. Entonces mi método yo lo voy a definir también como un accesor público. Le voy a poner, en este caso el método simplemente le vamos a llamar método saludar. No va a retornar nada, simplemente va a ser algo que yo le voy a indicar. Entonces cuando un método no va a retornar nada, hay que poner la palabra reservada void, ya sabemos, y en este caso se sigue el nombre del método, que como les decía es saludar. Saludar, saludo, saludando, como ustedes dicen, y abrimos las llaves. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo lo que voy a hacer es imprimir en consola, por ejemplo, el valor de mi propiedad nombre y edad. Lo voy a hacer con console, y acá voy a poner doble comilla, perdón, y vamos a poner hola, mi nombre es, y en este caso, si ustedes se acuerdan, yo por ejemplo así concatenaba, por decirlo así, nombre, y por ejemplo voy a concatenar acá y voy a poner y tengo, y acá ponía por ejemplo dos puntos, espacio, y ponía edad. En este caso, por ejemplo, edad, espacio, concateno nuevamente, le pongo años, ¿cierto? De esta manera perdón, de esta manera ya estoy imprimiendo hola, mi nombre es, por ejemplo, Luis Fax, y tengo 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero otra forma de lograr lo mismo es, por ejemplo, yo utilizo console, voy a poner otra vez comillas dobles, y dentro de los paréntesis, para yo poder utilizar el valor o imprimir el valor de mis variables, en este caso de las propiedades que tengo acá arriba, antes del inicio de las comillas dobles, yo puedo utilizar el símbolo dólar, y de esta manera, dentro de lo que es las comillas dobles, yo puedo escribir y poner el nombre de las propiedades de la siguiente manera. Puedo poner hola,
mi nombre es, dos puntos, y para imprimir el valor de nombre yo voy a ponerle llaves y le pongo nombre. De esta manera, si ustedes observan, ya me deja acá, ya me reconoce el nombre de mi propiedad en la parte superior. Y lo otro que puedo hacer, y tengo dos puntos, pongo llaves y le pongo edad, espacio, años. ¿Listo? De esta manera ya estamos logrando exactamente lo mismo. Entonces noten ustedes que aquí nosotros ya definimos nuestra clase, le colocamos dos propiedades, nombre y edad, y le colocamos un método que lo que hace es imprimir el valor de nombre y el valor de edad, ¿vale? Lo voy a dejar así, simplemente para que ustedes vean que tenemos dos alternativas, existen muchas más, pero vamos a dejar estas así. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es en nuestro método main, o donde nosotros vayamos a utilizar esta clase, es crear una instancia de la clase persona para poder ver sus propiedades y sus métodos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una instancia de esta clase y lo hacemos, por ejemplo, en la parte de arriba, aquí en el método main, aquí donde nos quedamos. Yo puedo, por ejemplo, poner cómo definimos la instancia de una clase. Aquí en C#, al igual que en otro lenguaje de programación, vamos a poner primero el tipo de dato, en este caso va a ser persona. Vamos a crear una instancia de la clase persona y el nombre de la instancia de mi objeto le vamos a poner, por ejemplo, persona 1 o objeto 1, como ustedes deseen. Y vean ustedes que la IntelliSense ya me sugiere ahí igual a new persona. Yo puedo, exactamente eso vamos a hacer, simplemente para no escribir código, pulso tab, y ahí se autocompleta el código. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a poner acá, estamos instanciando la clase persona, o de otra manera estamos creando una instancia de mi clase persona, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ya el objeto o la instancia de la clase persona, yo puedo, por ejemplo, aquí abajo poner persona 1, le pongo un punto y ustedes pueden apreciar que ya puedo acceder a las propiedades, en este caso propiedades nombre, propiedad edad, y puedo acceder también al método saludar. Y esto es gracias a que nuestra clase es pública y nuestros métodos y propiedades son públicos también. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, poner nombre, le puedo poner igual, y acá voy a hacerle una asignación y le voy a poner, por ejemplo, Luis Fax. Vamos a hacerlo de manera correcta y puedo poner persona 1 punto edad y le puedo poner, por ejemplo, en este caso recuerden que edad es entero, ya me voy a equivocar, y le ponemos 25. ¿Vale? De esta manera ya estamos creando una instancia de la clase persona y le estamos seteando gracias al setter. Pueden ustedes ver ahí que dice string, persona nombre, getter y setter, y ya estamos seteando, asignando los valores de las propiedades. Entonces, una vez que nosotros tenemos la instancia de la clase persona, podemos usar el método saludar del objeto, en este caso, nombre, en este caso persona, que le pusimos persona 1, ¿vale? Ok, no se me confundan ahí, estamos creando un objeto o una instancia de la clase persona y ya lo vamos a utilizar. En este caso, vamos a ver una salida de lo que estamos haciendo a través del método que tiene nuestra propia clase. Entonces escribimos persona 1 punto y ahora vamos a acceder al método que se llama saludar y para eso abrimos paréntesis, punto y coma. Entonces acá sería, vamos a usar el método saludar de la clase persona. Entonces, ¿qué va a hacer esta línea de código? Va a imprimir lo que tengo en estas variables, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya tenemos una. Si yo ejecuto el código, vamos a darle F5. Vamos a esperar un poco en lo que se compila nuestro proyecto. Ok, aquí mi antivirus está otra vez dando un poco de lata. No, de hecho, sí, vamos a detenerlo, detener hasta reiniciar. Ok, entonces vamos a esperar a que se compile nuestro proyecto nuevamente, que se detenga el antivirus o lo termine de analizar. Entonces, en esta clase ustedes pueden apreciar que la creación de clases y uso de las clases es relativamente fácil. Obviamente la complejidad de esta clase es muy sencilla porque solamente tiene dos propiedades y tiene un método. Entonces miren acá, se imprimió las dos líneas de código que tenemos acá. Ustedes pueden apreciar que es exactamente lo mismo.
hola, mi nombre es Luis Fax y tengo 25 años. Y abajo, hola, mi nombre es Luis Fax y tengo 25 años. Exactamente lo mismo. Bien, entonces de esta manera ya estamos creando una clase, dos propiedades y un método. Ahora, nuestra clase, nosotros podemos instanciarla o crear objetos de ella tantas veces como nosotros queramos. Por ejemplo, yo puedo crear acá de tipo persona, una persona 2, y en este caso, por ejemplo, yo puedo decir persona 2, nombre, y le voy a poner, por ejemplo, voy a poner Melissa, así, y le puedo poner, por ejemplo, persona edad, y le pongo, por decirlo, 26. Punto y coma, y sería persona 2, saludar, por ejemplo, ¿no? Detenemos la parte de arriba para que veamos. Voy a ejecutar el código, y en este caso ya tenemos ahí, hola, mi nombre es Melissa Albat y tengo 26 años. Bien, entonces en esta clase hemos utilizado ya una clase con dos propiedades, un método. Realmente las que vamos a crear en nuestra aplicación final van a ser clases con muchos métodos, clases con muchas propiedades, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Entonces de esta manera ya entendemos un poco cómo manejar la programación orientada a objetos, en este caso con un ejemplo muy sencillo. Bien, entonces dejamos esta clase aquí, continuamos.